Ya estamos, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al último encuentro de segundo ciclo de teoría del delito. Y hoy tenemos el gusto de tener a quien fue mi profesor, lo tenía que decir, ya lo hablamos en privado, no vamos a decir en qué año fue, pero tenemos el honor de tener al doctor Martín Lorat. Martín es subsecretario de Derechos Humanos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y es profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Martín. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Perdón por el tema del tiempo. Bueno, ahí los compañeros se encargaron de resolverlo. Ahí teníamos el aula ocupada, así que nos fuimos a Bedelía y encontramos otra aula y acá estamos. El gusto de participar de estos espacios porque en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, ponerse a pensar un ratito y charlar e intercambiar ideas está bueno. Y a mí en lo particular, digamos, me sirve bastante también para despejar la cabeza y ponerme a pensar en cosas que no tengan directamente que ver con mi trabajo específico, que además, como decía Joselina, trabajando con derechos humanos de persona privada de libertad, imagínense que venimos bastante intensos con lo que nos está pasando. Así que nada, el gusto de que seamos cada vez más, y por supuesto la idea acá es intercambiar algunas opiniones, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más concreto y claro y específico posible, y la idea después es que podamos charlar e intercambiar preguntas, puntos de vista, discusiones. Creo que lo más nutritivo de todo va a ser eso, ¿no? Que podamos ponernos a pensar entre todos y todas distintas cuestiones vinculadas con la problemática de la culpabilidad, ¿no? Cuando Manuel me contactó para decir, Martín, ¿de qué tema querés hablar? A mí, de Penal 1 me gustan todos los temas, Joselina podrá dar fe de eso. Yo arranco la clase diciendo, este tema me encanta, y a la otra clase digo, y este tema me encanta. Entonces en un momento los pibes y las pibas me dicen, ¿y qué tema no te gusta? Ninguno, me encantan todos. Entonces Manuel me dice, ¿de qué querés hablar, Martín? Digo, vos acomodame y me decís el tema, y justo tocó el tema de culpabilidad, un tema muy, muy cercano, digamos, en lo emocional para mí también, porque fue el que me permitió dar el concurso en su momento para ejercer hoy el cargo de adjunto por concurso de Penal 1, así que es un tema muy, muy agradable para mí, que me trae muy buenos recuerdos. Básicamente, nada, primero un punto de partida. Sigo a Zaffaroni, ¿no? Este es mi punto de partida, este es mi eje ideológico a la hora de abordar la cuestión de la teoría del delito, y como tal, digamos, como funcionalista conflictivo que soy en este punto, primero digo desde dónde hablo, ¿no? Para que todos y todas sepan desde dónde voy a hablar. Y como difusor de estas ideas del funcionalismo conflictivo, todo lo que diga tiene que ver con la idea de tratar de reducir y contener al máximo posible el poder punitivo. Todo lo que pensemos, sobre todo en materia de teoría del delito, va a ir dirigido a tratar de reducir y contener el poder punitivo. Y en esa lógica pensamos a todos los caracteres o filtros de la teoría del delito, y por supuesto que la culpabilidad no queda fuera de ese esquema de pensamiento, ¿sí? En ese sentido, lo que plantea, digamos, en su último abordaje, Zaffaroni, junto con Alejandro Laje y Alejandro Slokar, es un planteo colectivo, no es únicamente de Raúl, como si fueron sus primeros dos planteos, y un planteo que, vale decir, Ernesto, charlábamos recién, ya tiene más de 20 años, ¿no? No es un planteo novedoso, es un planteo que ya tiene 20 años. La idea es trabajar con una culpabilidad que sigue siendo normativa, de la misma manera que durante la mayoría del siglo XX se pensó el concepto de culpabilidad normativa, un concepto de culpabilidad muy vinculado con la idea de un reproche, ¿no? Y el punto central
en este caso es pensar la dinámica de cómo podemos dotar de contenido a ese reproche, ¿no? Y bueno, y ahí Zaffaroni sigue trabajando con algunas categorías que son muy propias de la dogmática finalista y posfinalista, pero básicamente trabajamos con una idea de culpabilidad por el acto, y sí introducimos un concepto novedoso y para analizar y para estudiar dentro del marco de la culpabilidad, que es el de la culpabilidad por la vulnerabilidad. Un abordaje interesante que plantea Zaffaroni junto con Alejandro Laje de Slocar, que trae en parte este concepto muy propio de la criminología crítica, el concepto de culpabilidad por la vulnerabilidad, lo introduce dentro de la teoría del delito y, por otro lado, lo vincula directamente con la determinación de la pena en el caso concreto. Me parece que eso es un abordaje sumamente interesante y sumamente novedoso. Respecto a la culpabilidad por el acto, el esquema es bastante parecido al pensamiento finalista clásico, ¿no? Un reproche del injusto al autor por no haberse motivado en la norma cuando le era exigible hacerlo, un esquema que se separa en dos partes, en una vinculada con la posibilidad de comprensión de la criminalidad del acto, y en otra vinculada con la necesidad de la existencia de un ámbito mínimo de autodeterminación. Manu, si ves que voy hablando demasiado rápido, decime, porque yo voy para frente y le doy, avísame, No, 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 parame. venís bien, venís Yo, a un ritmo bien. bien, porque me gusta este tema, como el anterior, pero bueno, no importa, me gustan todos los temas. Entonces, decía, este concepto de culpabilidad por el acto, mirá, Ariel Simone también está en la charla y lo veo, Ariel. Este tema de culpabilidad por el acto, decíamos, reproche del injusto al autor por no haberse motivado en la norma cuando le era exigible. Hola Ariel, ¿cómo andás? Que básicamente también trabaja los dos conceptos, ¿no? Posibilidad de comprensión de la criminalidad del acto. Hay las categorías habituales de la dogmática jurídico-penal contemporánea, ¿no? La capacidad psíquica de culpabilidad, o también llamada imputabilidad, un ítem para mí sumamente importante porque es uno de los que más aplicaciones en la práctica le encuentro. Otro vinculado con el error de prohibición, ese sí lo veo bastante alejado, cada vez más alejado de la aplicación en la práctica, ¿no? Miro la cara de Ernesto que está pensando, algo me va a preguntar después. Y finalmente la existencia de un ámbito mínimo de autodeterminación, que sí me parece un elemento también muy importante para trabajar en la práctica concretamente, ¿no? Para poder abordar en el caso. ¿Qué tiene de interesante, qué tiene de más apasionante la culpabilidad respecto de otros filtros de la teoría del delito? Bueno, que es el filtro o el carácter de la teoría del delito donde más claramente está frente a frente la persona con el poder penal, ¿no? Esta idea de que la culpabilidad es individual, la culpabilidad es personalizada, la culpabilidad es reproche, si ese es el eje, y este eje está vinculado con el principio de culpabilidad constitucional, y por ende el reproche punitivo, es decir, la cantidad de pena que nos toque, tendrá directa proporción con nuestro grado de reproche, es donde mayormente vamos a tratar de enfrentar al poder punitivo, al poder penal con la persona, ¿no? Y entonces, en ese sendero, me parece sumamente interesante poder trabajar estas cuestiones porque con esta idea de que la culpabilidad es personal y es individual, ninguna culpabilidad es igual, absolutamente ninguna sería entitativamente idéntica, y eso nos permitiría discutir, en el caso concreto, claramente los distintos niveles de reproche. A nivel de imputabilidad o inimputabilidad, ¿no? Es la palabra que define a la capacidad psíquica de culpabilidad. Claramente ahí podemos ubicarnos dentro de lo que definimos como la teoría médico-clínica jurídica, ¿no? Me silenciaste, Manuel, me silenciaste. De repente estaba diciendo mucha pavada y me cortaste el audio. Te agarró el sensor.
Mil disculpas, Martín. Había un ruido, quise silenciar a una persona que justo se movió y lo terminé silenciando al Como expositor. que Discúlpeme. el poder de la censura es fantástico, fantástico. En un momento dijo el tipo, ¡ping! Y silenció a todo el mundo. Eh, no se escuchaba, y la gente está preguntando en el chat, no se escuchaba porque por un pequeño error el hospedador me silenció. Pero ya lo corregimos. Así que, se escucha, ¿no? ¿Se recibe bien ahora? Perfecto, buenísimo. Entonces, planteaba esto de que dejamos de lado la tesis alienista, ¿no? Aquella tesis que definía la doctrina clásica y que vinculaba la incapacidad psíquica de culpabilidad con un problema de salud mental, y nos permitimos abordar el caso a caso, y nos permitimos pensar el caso a caso, de manera tal de que sin perjuicio de la existencia de insuficiencia de las facultades mentales o del diagnóstico de alguna alteración morbosa de esas facultades mentales, nos va a interesar ver cómo impacta eso en el caso concreto, ¿no? Esto de que vamos a preguntarle, sí, a los especialistas y a las especialistas en salud mental, en ciencia de la conducta, a ver qué le pasa a la persona que tenemos frente a nosotros, qué le pasó al momento del hecho, pero no por tener un diagnóstico X vamos a concluir que esa persona es o no imputable, ¿sí? Le vamos a pedir elementos a este grupo técnico especializado para que nos cuente qué sucedió y quiénes vamos a resolver si comprendió o no, si tuvo la posibilidad o no, si tuvo la capacidad psíquica o no de culpabilidad, son los y las jueces y juezas, ¿no? Digamos, la decisión final sobre la comprensión de la criminalidad del acto en esta lectura va a ser un juicio jurídico, fundado, por supuesto, en lo que nos van a explicar los especialistas, ¿no? Pues nosotros y nosotras, como técnicos del derecho y técnicas del derecho, solo podemos o solo sabemos aplicar la normativa legal, algunos como Ernesto y Manuel mejor que otros, pero bueno, el resto más o menos nos defendemos. Voy a meter un par de chistes así, entiéndanme, porque si no, esto se vuelve un poco tedioso. Lo hago en clase habitualmente, lo hacemos acá también para que sea un poquito más dinámico. Y eso permite analizar los casos desde otra óptica, ¿no? La experiencia también me ha indicado, digamos, antes de trabajar en la Corte de la Provincia y en la Defensoría de Casación, yo trabajé en Loma de Zamora en un tribunal oral, y lo lindo que tiene el juicio oral, lo fantástico que tiene el juicio oral, es la posibilidad de discutir esas cuestiones, sobre todo cuando venían casos donde lo que se discutía era concretamente imputabilidad e inimputabilidad, ¿no? Vos ya desde los primeros momentos del juicio sabías que la discusión iba a ir para ese lado, y es muy interesante problematizar sobre la cuestión, ¿no? Entonces, nosotros solemos poner en clase los mismos ejemplos, pero a veces son válidos, ¿no? Nosotros tenemos una persona que tiene una insuficiencia de las facultades mentales porque tiene una idiocia o tiene una imbecilidad, digamos. Vieron que el parámetro de la coeficiencia, perdón, de la insuficiencia de las facultades mentales parte de trabajar parámetros de inteligencia por coeficiente. Entonces, si vos tenés cierto coeficiente, ya estás categorizado como tal o como cual, y es posible que esa persona no pueda comprender la criminalidad del acto de una estafa a gran escala o de una estafa que implique uso de mecanismos electrónicos complejos, pero bastante diferente va a ser el juicio si analizamos un homicidio o si trabajamos con un robo simple, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo, en el caso concreto, impacta la situación. O, por ejemplo, desde otro lugar, estamos trabajando con una persona que está diagnosticada con una psicosis y que hace años que está en tratamiento y que vive en el medio libre y está perfectamente ordenada en su vida, y de repente llega, se choca con el sistema penal. Y entonces, si nosotros y nosotras defendiéramos la tesis alienista pura y dura, no habría duda, la persona sería inimputable. Y el punto es que no sabemos qué pasó al momento del hecho, no sabemos cómo impactó su problema de salud en este hecho.
¿no? Porque si nosotros y nosotras decimos, bueno, a ver, el hecho detonante que ha provocado el pase al acto y que esta persona entra en brote psicótico fue tal y impactó así en el momento del hecho, esa va a ser una conclusión posible. Ahora, si al momento del hecho esto no tuvo ningún impacto, una persona psicótica puede vivir en el medio libre, tener una vida de relación, si está en tratamiento y estabilizada, perfecta, sin ningún problema. Entonces, eso es lo que nos permite o nos interesa poder discutir, ¿no? La otra figura que es muy compleja y recontra debatible es el problema de la psicopatía, ¿no? Es el problema de la psicopatía. Digamos. Ahí hay, primero, toda una discusión vinculada con la cuestión de las ciencias médicas psiquiátricas. Para algunos y algunas, para un sector de la doctrina, la persona con psicopatía es una persona que tiene una enfermedad mental. Para otros no se trata de una enfermedad mental. Para algún sector de la doctrina, en términos psiquiátrico-médicos, la persona con psicopatía no puede introyectar valores. Para otro sector de la ciencia de la conducta sí puede hacerlo. Entonces hay una enorme discusión en ese punto, sobre todo porque, digamos, las personas que tienen esas características de cometer injustos, llevan adelante injustos de gravedad. Injustos de gravedad. Entonces, ahí el punto es ver, bueno, ¿y esto cómo operó en el caso? ¿No? Y entonces, el psicópata siempre sería inimputable y no sé, habrá que ver. Bueno, pero si no puede introyectar valores, ¿cómo hace para comprender la criminalidad del acto? Para conocer y aprender, ¿no? Entonces, de acuerdo a donde nosotros y nosotras nos posicionemos, vamos a tener ahí un punto de partida, un punto de discusión. Nada, eso obviamente lo dejo abierto porque, insisto, es un tema muy criticable, y de hecho, creo que Joselina va a poder dar cuenta de eso. Cuando yo, hace unos años, no digamos cuánto Joselina, daba clases y ella era estudianta, pensaba una cosa, y ahora pienso otra, sobre la misma cuestión. Entonces, es un punto interesante y que estaría bueno que lo abramos a la charla, ¿no? El otro eje central, que para mí tiene mucha aplicación en la práctica, es el denominado de los casos de inculpabilidad o inimputabilidad procurada por el agente, ¿no? La vieja parámetro dogmático de la teoría de la LIC, de la agio libere in causa, aquel que era libre en la causa también deberá responder por sus efectos, y aparece ahí toda esa cuestión desde la simbología tan fuerte para la sociedad civil, que es la persona que se coloca en situación de inimputabilidad para salir a robar, para salir a matar, para abusar, ¿no? El que se droga, el que se emborracha y después sale y ¡bum!, comete un hecho delictivo en estas condiciones. Ahí a nosotras nos parece claro el punto de partida que nos plantea el propio código, ¿no? Digamos, en el 34, en el inciso primero, se plantea que la capacidad psíquica de culpabilidad debe evaluarse al momento del hecho. Ni antes, ni después. Bueno, y este señor, al momento del hecho, ¿qué le pasó? ¿Bien? Y ahí tenemos que analizar qué le pasó al momento del hecho. Y si al momento del hecho, esa ingesta de la sustancia que fuera, le impidió completamente comprender, y bueno, tendremos que exponerlo así. Y desde otro lugar, si consideramos que pudo comprender, pero claro, no plenamente, a partir del efecto que había provocado la ingesta de la sustancia, eso implica una disminución del reproche. Y si eso implica una disminución del reproche, eso va a tener que impactar en una disminución de la pena. Si es que planteamos, insisto, la defensa del principio de culpabilidad y la relación de proporcionalidad entre el grado de culpabilidad y la pena en el caso concreto. ¿No? Si lo resolvemos así, a imputabilidad disminuida, menor culpabilidad, menor pena. Menor culpabilidad, menor pena. Ahí, digamos, bueno, los compañeros que son defensores
me podrán avalar, digamos. Es importantísimo en ese caso para poder acreditar la ingesta al momento del hecho que inmediatamente después de la aprehensión se tomen las medidas y análisis necesarios para poder acreditar eso. Porque si no lo hiciste y te pasaron 72 horas, después no lo probás más. Y eso puede ser importantísimo, ¿no? Después, bueno, habrá que ver qué, digamos, qué sustancia, cómo el cuerpo de la persona la asimila. Vieron que no todos lo asimilamos de la misma manera y no todos somos capaces de sacar de nuestro cuerpo la sustancia en la misma cantidad de tiempo, pero ahí es indispensable que las medidas se tomen en los primeros momentos de la investigación, donde inclusive un acto propio de la investigación va a poder ser utilizado también como un acto propio de la defensa después, ¿no? Una prueba que va a usar la defensa a la hora de plantear una imputabilidad disminuida. Digo, esto desde el punto de vista que para mí es sumamente interesante, que el debido proceso sustantivo, digo, en general, habilita prueba para ambas partes, ¿no? Ahora, el tema también es, y a veces esto le dificulta mucho el trabajo a la defensa, si está todo recontra bien investigado y probado, está para discutir el monto de la pena, ¿no? Y te queda poco lugar para poder maniobrar. Ahí Manuel me dice que sí, Ernesto se puso serio, dice que no le gustó lo que dije, entonces vamos a seguir, vamos a hacer, aparte como está silenciado Ernesto no puede opinar, entonces yo aprovecho y voy para adelante. Entonces digo, me parece sí esencial esto que nos planteemos esta cuestión vinculada con una decisión jurídica que determine la posibilidad o no de comprender la criminalidad del acto, y hay un punto que me parece que como práctica judicial tenemos que corregir o tenemos que mejorar. A veces, cuando ejercemos la jurisdicción, a veces tenemos miedo de preguntar, porque nos parecería que estaríamos demostrando que no sabemos tanto. Entonces, cuando un psiquiatra dice que la persona tiene una personalidad con rasgos psicopáticos, tomamos nota. Y después lo volcamos en la sentencia. Por suerte nadie nos pregunta qué es eso, porque no sabemos, no somos psiquiatras, digamos. O viene una psicóloga y nos dice que tal persona tiene una baja tendencia a la frustración y que tiene la habilidad yoica. Y lo escribimos, lo ponemos para fundar lo que sostenemos, y la verdad es que no sabemos mucho qué es eso, ¿no? O cómo impacta tener una baja tendencia a la frustración en ese acto. Entonces, ahí está bueno, sí, me parece que es sumamente interesante, digo, como práctica judicial, que el tribunal de juicio, o la jueza de juicio, o el juez de juicio, pregunte. Cuando usted plantea esto, la habilidad yoica, ¿qué es? O cuando usted plantea que la persona tiene una baja tendencia a la frustración, ¿eso qué significa? Explíquemelo, de manera que yo lo pueda entender, y de manera que después lo pueda volcar en un acto republicano de gobierno como es la sentencia. Porque así también la parte lo va a poder discutir, ¿no? Si la parte no lo puede discutir, tampoco estaríamos dotando de contenido republicano ese acto, ¿no? Entonces me parece que ahí sí está bueno que quienes integran el órgano de juzgamiento se animen a preguntar. Y que las partes se animen a preguntar, tantas veces como sea necesario, para saber de qué pasa, ¿no? O la utilización de ciertas pruebas para acreditar tal o cual extremo. Los test que se utilizan a veces para acreditar tal o cual extremo vinculado con la capacidad psíquica de culpabilidad. Y bueno, mires, señor psicólogo, la verdad le agradezco mucho lo que usted plantea, pero me cuenta, por favor, qué quiso decir, o qué significa este dibujo, o a qué apunta. Digo, explíquenos, porque no sabemos, ¿no? De la misma manera que le preguntamos a un perito balístico, de la misma manera que le preguntamos a una perita accidentóloga, le podemos preguntar al perito especializado en la ciencia de la conducta. Tenemos que animarnos a preguntar, no está mal eso, no está mal, porque además va a dotar de, insisto, de mayor contenido a nuestra decisión. Aparece un tema colateral ahí con la capacidad psíquica de culpabilidad disminuida o negada, que es la posibilidad de aplicar, en el caso que se determine la inimputabilidad, una medida de seguridad en los términos del 34, ¿no? Segundo párrafo, con toda la problemática que implica
esa cuestión. Nuestro Código Penal, que sigue utilizando un lenguaje propio de un parámetro hoy, a mi modo de ver, legalmente derogado, ¿no? Habla de enajenación mental, habla de internación manicomial, sigue pensando la medida de seguridad en lógica manicomializadora que nada tiene que ver con los extremos de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Entonces, en ese punto sí me parece que es preciso poner en discusión el tema y ver en concreto qué impacto tiene la Ley de Salud Mental respecto del artículo 34 en ese punto. Pero la Ley de Salud Mental deroga al 34, ley posterior, deroga ley anterior, ley especial, deroga ley general. Es necesario plantear que el 34, como está escrito hoy, es inconstitucional por ser contrario a la normativa vigente, o podemos encontrar una interpretación del 34 acorde a la Ley de Salud Mental. Yo creo que podemos encontrar una interpretación del 34 acorde a la Ley Nacional de Salud Mental. Creo que debemos pensar a esa internación como a esa medida de seguridad, digamos, como una internación compulsiva por salud mental que dura el menor tiempo posible, que debe ser la última herramienta, debe ser extraordinaria. Y apartándome de la doctrina de la Corte de la provincia, creo que la competencia más especializada, y sí, Manuel, sí, acá lo puedo decir, total, esto no sale en ningún lado, después ustedes no lo van a publicar ni nada. Esto no se publica, así que, ¿qué problema hay? Digamos, me va a llamar el doctor Soler y me va a decir, che, dieron una charla de tal cosa y dijeron, ¿sabés quién la dio? No. Ferreira, digo. ¿Se acuerda que trabajaba en la Secretaría Penal? Bueno, ese. Pero qué bárbaro ese chico. Sí, cuando relataba acá decía, pero vio cómo es. Uno los deja crecer y los tipos opinan. Bueno, no. Digo, el tema es ese, creo que la justicia especializada es la que mejor puede entender la problemática, creo ahí que la justicia de familia es la que mejor capacitada está para tomar las mejores decisiones, y en concreto lo que uno puede ver, o lo que uno puede ver en la experiencia, es que cuando el juez o jueza de familia recibe la comunicación de la justicia penal respecto a la medida de seguridad, empieza a trabajar en lógica de externación, como hace con la mayoría de los casos en lo que trabaja internación involuntaria en los términos de la Ley Nacional de Salud Mental, y me parece que ese paulatinamente debe ser el camino. Me cuesta entender la lógica del doble comando de control, ¿no? El control de la justicia de ejecución, si en la sentencia se fijó la medida de seguridad, y de la justicia de familia. Sobre todo porque, y hoy lo charlábamos un poco, los juzgados no dialogan. Como los sistemas de gestión no dialogan, los juzgados no dialogan tampoco, ¿no? Esto que quizá ahora la virtualidad nos va a permitir, estaría buenísimo, piensen los defensores, audiencia para resolver, y en lugar de pedir la causa ad effectum videndi, como decíamos en el siglo pasado, viene el juez o la jueza al Teams y cuenta cómo está trabajando la justicia de familia, por ejemplo. Me parece que es necesario que se dialogue en ese esquema, porque los mecanismos de actuación son completamente distintos, y los mecanismos de intervención son completamente distintos. Sobre todo, y partiendo de la base que, como sabemos, nuestro artículo 34 hace que la medida de seguridad se cumpla en una unidad carcelaria, que sigue siendo la unidad 34, con lógica estrictamente punitiva en la mayoría de los casos. Entonces, ahí aparece nuevamente, desde otro lugar, si quieren ustedes, un fundamento crítico, que es que el hecho que la medida de seguridad llevada a cabo en esas condiciones es iatrogénica, ¿no? Ese término me encanta, Ferreira, me encanta. Lo tiro cada vez que puedo, lo tiro porque la gente dice, puta, ¿sabe? ¿No? Iatrogénico es un tratamiento que termina perjudicando al paciente.
Eso es iatrogénico. Entonces, una medida de seguridad realizada en esas condiciones resulta iatrogénica. Y metí el latín antes, Ferreira, dije alic, a Jolivet en causa, ya van dos. Bien. Ya esto está teniendo cierto viso de seriedad. Bien, me parece que el tema de la medida de seguridad es otro eje para discutir. Y también hay que ver ahí y hay que transitar la ejecución de los fallos que la Corte de la provincia está dictando en lo que tiene que ver con la duración temporal de la medida de seguridad. Digo, esta necesidad de que se fije temporalmente la duración de la medida, en línea con la doctrina de la Corte Federal en RMJ. Le aclaramos a la gente que no decimos las iniciales porque somos piolas ni excesivamente progresistas, sino porque debemos respetar los datos sensibles, ¿no? Y los datos sensibles son los que hacen a la identidad, y por esa razón, respetando la ley 25326, solo decimos las iniciales de las personas con padecimiento mental que o bien están internadas o bien están cumpliendo algún encierro en el marco de un injusto inculpable. Yo decía, vamos a tener que empezar a monitorear específicamente cómo impacta esa doctrina en el cumplimiento de la medida de seguridad, solo con algunos datos que les brindo para problematizar después. Digamos, seguimos teniendo un parámetro estándar de cantidad de gente en esta situación, de ser declarada inimputable en los términos del 34, unas 140 personas, el número sube algunas, baja otras. La mayoría de ellas son hombres, la enorme mayoría son hombres, ¿sí? Pero, por ejemplo, nos cuesta muchísimo lograr la externación de las poquitas mujeres que tenemos en el anexo femenino de la 45, ¿sí? 5, 6, 7, 8 mujeres, nos cuesta un montón lograr la externación de esas mujeres. Nos es más fácil lograr la externación o la internación en otros dispositivos de los varones que de las mujeres. También este es un tema para analizar, sobre todo pienso en los señores defensores, para plantear la discusión en términos de género, ¿no? Y plantear de qué manera influye de forma negativa el ser mujer a la hora de acceder a un medio alternativo menos lesivo o menos estricto, ¿no? Me parece que ahí también hay bastante arena para cortar, bastante arena para discutir. Respecto al error de prohibición, como les decía, cada vez estoy más alejado de su aplicación en la práctica. Lo doy en clase y me pongo a pensar ejemplos y digo, pero ¿de qué le estoy hablando a los pibes? Si un error de prohibición directo, y vamos a los ejemplos de los esquimales, y vos decís, para bajar la realidad, digamos. Acá los casos pasan en Berizo, en Ensenada, digamos, un esquimal, ¿de qué me estás hablando? Sí me parece que sí podemos encontrar aplicación en la práctica mucho más fácilmente con los denominados errores de prohibición indirectos, ¿sí? Aquellos que se dan sobre la existencia o la creencia de la existencia de una causa de justificación. Me parece que ahí sí tenemos bastante herramienta para trabajar, sobre todo en algunas situaciones especialmente complejas y dolorosas, como son los casos de legítima defensa presunta que no son tales. Digo, y cada tanto esto sucede. El familiar que ve a alguien entrar por el fondo de la casa, toma un arma y dispara, resulta ser que no era un delincuente, sino que era su nieto que había salido a bailar y la persona no lo sabía. O el suceso de hace un par de años atrás en Cariló, en que un bombero estaba persiguiendo a un chico que habría presumiblemente cometido un robo. Entonces empezaron a ir de casa en casa, y una señora de una casa ve a esta persona corriendo por el fondo y le dispara al bombero, que lo que estaba haciendo era tratando de detener a quien había llevado en principio a cabo esa obra tosca. Digo, claros casos a nivel típico de error en la persona, ¿no? Error en el objeto, error en la persona, que decimos en clase no elimina el dolo, por supuesto, que habrá que verlo a nivel de culpabilidad, pero lo cierto es que la persona también que dispara ese arma de fuego, y acá no estoy haciendo ningún análisis sobre si hay que tener o no armas de fuego, yo estoy claramente en contra de esa posibilidad, pero bueno, la persona acá tiene ese arma, es legítima usuaria, supongámoslo, o démoslo por hecho, y usa ese arma
para actuar en el marco de una legítima defensa presunta, que no es tal, bien, porque no es un familiar el que ingresa en el domicilio. Me parece que bien podríamos pensar en un error de previsión invencible para resolverle todos los problemas, porque además la persona, además de estar sometida eventualmente a un proceso penal, le ha costado la vida a un ser querido, un hecho sumamente feo, con consecuencias muy, muy complejas, y que me parece sí es importante poder analizar o trabajar en el caso concreto. Y finalmente lo que tiene que ver con la existencia de un ámbito mínimo de autodeterminación y la figura de la coacción, sí creo que puede tener bastante aplicación en la práctica. Pensemos que nuestro esquema normativo no limita los bienes jurídicos en juego, como sí hace el sistema alemán o el sistema español. Entonces, situaciones de coacción vamos a encontrar, y vamos a encontrar muchas en la práctica, y una que a mí especialmente me genera interés para debatir o para discutir, son los que denomino los convites a duelos irregulares, ¿no? Como yo trabajaba en Lomas, digo, en el conurbano profundo, como me gusta decir, a veces los conflictos se resuelven de ese modo, ¿no? Se convocan dos personas a determinado lugar a resolver el conflicto mediante el uso de armas de fuego, y obviamente quien salga triunfante de esa disputa se quedará con el manejo del territorio. Y en el marco de esa situación, ambas personas están sometidas a, mi modo de ver, una situación de estado de necesidad exculpante, ¿bien? Una muere, la otra vive, si no, no habría caso, esto que siempre explicamos en clase, ¿no? Siempre alguna vive y siempre la agarran, pues si no, no habría caso. Y a los nuestros, Ernesto se ríe, los agarran siempre, Ernesto, siempre. Si no, no tendríamos tanto detenidos. Cada vez más, cada vez más. Increíble. Digo, y podría ser un caso de estado de necesidad exculpante, por lo menos para debatir, por lo menos para plantear, por lo menos para discutir, sobre todo porque la persona que le cuesta, digamos, que toma la vida de la otra, está imputada de 1,87. Y entonces está enfrentando, en términos generales, una pena de la denominada perpetua. Entonces, en esa situación, bueno, ¿cómo podemos hacer jugar la necesidad exculpante? Y lo que sí me parece que también es un terreno fértil para trabajar la necesidad exculpante, sobre todo, pueden ser los casos que se engloban dentro de la problemática de la violencia de género. Digo, se engloban dentro de la problemática de la violencia de género porque la mujer que sufre la violencia de género puede actuar, a mi modo de ver, de muchas maneras. Estamos pensando en el siguiente ejemplo, por ahí voy demasiado rápido, pero estamos pensando en el siguiente ejemplo. Mujer que es víctima de violencia de género, toma una actitud lesiva hacia su agresor y culmina lesionándolo y culmina a veces quitándole la vida a su agresor. Entonces, ¿puede ser una situación de defensa legítima? Sí, puede ser una situación de defensa legítima. ¿Puede ser una situación de necesidad exculpante? Yo creo que el mayor terreno para trabajarlo tenemos en la posibilidad de la necesidad exculpante. Sobre todo, no plenamente en el marco de la coacción estricta, sino también pensando que la existencia de un ámbito mínimo de autodeterminación, o la posibilidad concreta de que esa persona en ese momento haya actuado de otra forma, se ve absolutamente difuminada, se ve absolutamente discutida, ¿no? Entonces, digo, yo siempre cito un caso que trabajé, digamos, en ese tribunal oral donde les decía, una mujer que fue víctima de violencia de género durante 20 años. Violencia simbólica, física, psíquica y económica. Durante 20 años. Incluso la señora, en los momentos que pudo, pidió la intervención judicial, planteando que quería romper con el vínculo. Y claro, en algún momento la dependencia económica hacía que tuviese que volver a la casa del agresor, del violento. Y en un momento
el violento le dice que, como ya está cansado de maltratarla a ella, al día siguiente iba a violar a su hija más chica. Entonces, la señora se va a dormir. Cuando se despierta el otro día, toma el arma que el violento tenía en su mesita de luz y le dispara 3 veces. El señor sale corriendo increíblemente, llega hasta el auto y ella había tomado el recaudo de sacarle las llaves al auto, básicamente. Y se pone a correr al lado del auto diciéndole: te vas a morir como un perro. Y se murió. Doy cuenta de todos estos hechos porque la sentencia está firme, ¿no? Y la señora en ese momento fue condenada por el tribunal por homicidio calificado, por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Del último párrafo del 80 infine, otro latín, Ferreira, anotala. Y lo cierto es que, caramba, qué distinto hubiese sido la solución si ese tribunal hubiese analizado la cuestión con lógica de género, ¿no? Porque en su momento, cuando la fiscal muy aguerrida, daba gusto escucharla alegar y trabajar en juicio, plantea, pero ¿por qué volvía? ¿Por qué siempre volvía a la casa del agresor? La defensa, también la defensa muy aguerrida, muy disputadora, le dice: porque tenía que volver para comer a la casa del agresor. Entonces, ese nivel de dependencia, ese ejercicio de violencia física simbólica, que quizá en el caso no estaba dado para la posibilidad de aplicar una legítima defensa, creo que bien podría trabajarse en la lógica de la inexistencia de un ámbito mínimo de autodeterminación. Esa mujer no tenía otra posibilidad de romper con la estructura de violencia que no sea actuando en ese momento de propia mano. Y de hecho tenía el otro argumento, que era: yo fui ante ustedes, planteé 40 pedidos, se armaron 8 expedientes y no se pudo resolver la situación, ¿no? Me parece que ahí hay otro punto para poder trabajar y para poder discutir claramente. Y creo que esos son los ejes, me parece, más interesantes para mezclar esto que parece tan abstracto por momentos, que es la culpabilidad y ese reproche normativo, con situaciones que nos pueden pasar en la práctica forense, y que me parece que hay mucho terreno para explorar, para debatir y para charlar. Y estuve ahí, sí, hojeando el chat, pero no podía, entonces estaban con las preguntas y no podía, pero me parece que hay bastantes preguntas para responder. Y nada, gracias por el silencio y gracias por la oportunidad, compañeros Manuel y Ernesto. Un gusto. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Impecable tu claridad con que tratas los temas. Es que no podía ser de otra manera, porque soy bueno, es así. Claramente. Claramente, ¿no? Claramente, como dice Martín en clase, claramente. No cambiaste con los años, muy bien. No, con los pocos años que pasaron. Los pocos años que pasaron, Claro. obviamente. A ver, te leo la primera. Sí. La pregunta es de José Chun, Sí. que dice: si una persona que padece una enfermedad, ¿no crees que pueda aprovechar esa oportunidad para cometer un delito? La verdad, José, no sé si la puedo aprovechar o no la puedo aprovechar, digamos. El análisis, para estar silenciado, José, ahí, te vi que decías algo, pero seguí silenciado. Bueno, te decía, no sé si lo puedo aprovechar o no. No sé si nosotros o nosotras desde la lógica del análisis del caso debemos evaluar ese aprovechamiento o no, por lo menos tratando de resolverlo como terceros y terceras imparciales. Hay que ver en concreto qué situación de padecimiento mental la persona tiene
y cómo impacta eso al momento del hecho. Hay que analizarlo a la persona de acuerdo a su personalidad, no solamente cuando cometió el hecho, sino hay que evaluarlo típicamente sobre sus conductas psicoemocionales, como es dentro de la normalidad. Y después hacer un análisis, en conclusión, ¿por qué cometió el hecho? ¿Debido a qué? Porque todas las personas que tienen estos problemas, psicoemocionalmente, en algún momento están coherentes. Saben lo que van a hacer, saben lo que van a proyectar. Y a ver, yo, digamos, no es mi especialidad las ciencias de la conducta, simplemente reflejo conocimientos que tomé a partir de charlar con especialistas de ciencia de la conducta, y lo cierto es que, digamos, si estuviésemos en un aula ahora, yo haría esta pregunta, digamos, diría, ¿hay algún psicólogo o psicóloga en la clase? ¿Hay alguno o alguna? ¿Escuchando? ¿No? Y es de psiquiatría forense, por ejemplo. Ustedes siguen, perfecto. ¿Y podrías afirmar, José, que alguno de nosotros en algún momento de la vida puede tener un pase al acto? Exactamente. Cualquiera, ¿verdad? Aquí, las emociones, Bien. Entonces, nosotros por excelencia somos coherentes. Depende las conductas típicas, atípicas que se den en su medio de vida. Las emociones están dadas de tristeza, alegría, sinceridad, de acuerdo a cómo, paliativamente, cómo se conduce uno en su vida. Teniendo hijos, no teniendo hijos, teniendo mamá, no teniendo mamá, todo eso. Entonces, esa coherencia uno va intercediendo en su camino de la vida. A lo mejor, sí, te digo, me pasó a mí. Yo bien en mi coche y un tipo me puso el arma y me quiso sacar el remoto, me quiso que le deje el auto, y digo, te dejo la... No. El auto, y yo practico artes marciales. Le saqué el arma, no le pegué, el arma y en mi mano, con su propia mano, le puse en la cabeza. ¿cuál en las películas? No, como en la película. Entonces él me dijo, llorando, por favor, no me mates. Ahí yo analicé las conductas, cómo... Le dije, ¿te drogaste antes? Sí, me drogué antes. Entonces son 35, 45 minutos bajo el efecto de la droga. Ellos toman el ardid del coraje para cometer el delito. Pero si encuentra una persona que lo analiza, que lo directamente le pone el freno, más allá que esté detenido o no, entonces la persona va a entrar dentro de su coherencia sin querer queriendo porque no tiene coraje para afrontar. ¿Sí? Digo, a ver, hay que, insisto, es una de las situaciones debatibles a las que hay que tratar, ¿no? Definitivamente, digamos. Y cómo impacta el consumo de las sustancias al momento del hecho. Me parece que es uno de los ejes, sin duda. Eso hay que analizar ustedes cuando llega un detenido, o cuando tiene un policía un detenido. ¿Sí? Es lo que tiene que analizar. El hecho, descripción de los hechos, no es que bajo el efecto de la droga, esto le corresponde a la libertad. No, hay que cometer. Y después, yo estoy con otro grupo armando, de que los jueces y los fiscales tienen que armar un control de estas personas para que no vuelvan a cometer otro delito, aún si le dan la libertad. Sí, ahí viene otro tema, ¿sí? El tema del tratamiento. Eso tiene que existir siempre si quieres controlar. Esa es la forma como controlar para que el delito no exista más. ¿Sí? Muchas gracias, José. Muchas gracias. Interrumpí. No, está buenísimo. Lo que pasa es que si nos enganchamos a charlar, seguimos nosotros dos y el resto la ve pasar. Entonces, la idea es que circule la palabra, eso. José. Gracias por el aporte. Bien, y ahora sí tenemos otra pregunta del doctor Tatarsky que dice, ¿cómo juega la necesidad de preguntar para fundar la sentencia con las limitaciones que trae el código para el juzgador? Y ahí tenemos que tener una defensa como la de Ferreira y Bullú, que es una defensa activa, que es una defensa que prepara el caso, que es una defensa que pregunta, que es una defensa que cuestiona, que es una defensa que interroga. Obviamente que ahí la imparcialidad, digamos, se sostiene mucho en una defensa que interroga, o desde otro lugar, en una fiscalía que acusa objetivamente, ¿no? Porque digo, lo propio pasa, digo, y el fiscal o la fiscal sabe qué es la habilidad yoica, y posiblemente no, entonces el fiscal dice, bueno, a ver, explíquenos,
tal extremo y tal otro, y en ese punto el juzgador queda, digamos, más amparado en el respeto de la imparcialidad. Más allá de lo cual, y defendiendo claramente la idea de que el tribunal no debe preguntar si no es estrictamente necesario, yo creo que si el tribunal no entiende al testigo, debe preguntarle. De la misma manera que cuando el testigo dice, me parece que era alto. Entonces, y las partes no dicen nada, y vos tenés ahí y decís, me parece que era alto. Y esto como, bueno, una pregunta aclaratoria. Y creo que la pregunta aclaratoria da esa posibilidad. Insisto, claro, siempre y cuando uno no tenga Ferreira y Buyú, que del otro lado le van a decir, levanto la mano, me opongo a esa pregunta porque, no, porque esto es cierto, chicos, o sea, es así, digamos, uno tiene que estar atento a que el tribunal no empiece a torcer la balanza para un otro lado, digo, pero me parece que el recurso de la pregunta aclaratoria existe, y lo más lindo del juicio oral es ese juicio oral con las partes que pelean, que son aguerridas, que discuten, que debaten. Hay otros juicios orales que son un embole. Vos vas al juicio, escuchás ahí, y nada, aburridísimo, pero juicios con partes que discuten están buenísimos, y por supuesto que es mucho más adecuado la defensa que pregunta, el fiscal que le responde, que repregunta, eso es más interesante, y creo que, digamos, tenemos que, limitando conforme al debido proceso la pregunta aclaratoria, algo podríamos ahondar en eso. Pero por supuesto que si tuviésemos una defensa que nos marque el camino en ese punto y una fiscalía que le responda, tendríamos más allanada la cuestión. Pero sí, digo, es ahí, el equilibrio va a estar ahí, va a estar en tensión. El equilibrio va a estar en tensión. Es así. Gracias, Martín. Manu, yo no tengo más preguntas. Acá hubo una ¿Puedo acotación. hacer alguna yo? Obviamente, te Puede, cedo la sí. palabra. Pero no la voy a saber responder. Ah, ¿cómo que no? No, porque hablaste del tema de la actio libre in causa. Sí. Siempre está el argumento, ¿sí?, de la ebriedad preordenada, ¿sí? El Sí. que se, ¿cómo si te parece que esto es posible, una ebriedad preordenada, y en todo caso, ¿qué respuesta le darías? A ver, la verdad que, digamos, en términos técnicos, ahora que José tiró todos esos antecedentes sobre la mesa, me da cosa como ponerme a afirmar algo con muchísima seriedad. La verdad que no sé, Manuel, en términos técnicos, si existe tal cosa como una preordenación que permita definir, bueno, con tanta dosis de sustancia alcohólica yo puedo manejar o llegar a realizar tal o cual acto. De tener que resolverlo, ese caso, digamos, yo insisto con la premisa de al momento del hecho, y al momento del hecho esa persona va a tener una imputabilidad disminuida. No creo que sea inimputable, pero sí va a tener una imputabilidad disminuida. Como suelo decir en clase, me ha contado algún amigo que beber mucho baja los frenos inhibitorios, lentifica la palabra, limita las capacidades de raciocinio. ¿Vale? Eso va a tener un impacto en una culpabilidad disminuida. Pero la verdad es que no sé si verdaderamente se puede manejar la preordenación. Y tomando un poco aquello que planteaba José hace un rato, los clientes y las clientas del sistema penal de la provincia de Buenos Aires utilizan como insumo en esos casos sustancias de muy mala calidad, son personas que tienen muy serios problemas de adicción. Entonces, digo, inclusive porque ahí se abre otra cuestión, ¿no? Que es, ¿qué pasa con el adicto o con la adicta? ¿No? La persona que tiene la necesidad psicofísica del uso de la sustancia. ¿Y cómo impacta eso en su capacidad psíquica de culpabilidad? ¿No? Digo, me parece que hay que analizarlo. Yo insisto con esto,
a mi modo de ver, habría una culpabilidad disminuida. Muchas gracias. Por favor. Hay otra pregunta, me parece, Joselina. Sí, recién de Marcelo Reyes. ¿Qué dice Marcelo? Martín, según tu opinión, en el caso de una defensa putativa, ¿se resuelve aplicando el artículo 35 del Código Penal o dentro de la individualización de la pena de los artículos 40 y 41? Esa no la estudié, Marcelo. A ver, contame cómo sería el caso. Habilitamos el micrófono El para mic de Marcelo. Marcelo, dale. A ver cómo sería el caso, a ver cómo lo Marcelo. pensamos, dale. La bolilla esa no la preparé. Claro. Marcelo, ¿cuánto es? Marcelo Reyes. Reyes. Ahí está, Marcelo, estás habilitado ahí para activarte el audio. Se fue Marcelo, se fue. No, está, pero no. Está. O si no, escribir al chat, Marcelo, y... Si me permiten, me parece que... Sí. Martín, me parece que lo que está planteando es la discusión de la culpabilidad limitada, restringida, y cómo se resuelve el red de provisión directo vencible y demás. Me parece que va por ahí y apunta a la idea de que el 35 lo estaría regulando o no. Bien. Está bien, ahí sí, apuntó Marcelo según qué criterio se utilice respecto a la culpabilidad disminuida. La verdad que yo el 35 lo utilizo más para el exceso respecto a las causas de justificación o el cumplimiento del deber jurídico en tanto problemática de tipicidad conglobante. Encuentro la posibilidad de aplicar la culpabilidad disminuida o limitada en el análisis del 18 de la Constitución. Después, ustedes miran, bueno, está bien, si eso establecido en el Código Penal está en el 34 o los zafaronistas lo inventan del 18. Y los zafaronistas lo sacamos del 18. No lo vamos a encontrar, no lo vamos a ubicar en el 35. A mi modo de ver, el principio de culpabilidad como reproche individual, insisto, consagrado en el 18, no hace falta que esté legalmente previsto en el código. Vieron que los zafaronistas tienen esa posibilidad de decir, bueno, como es constitucional, no hace falta que esté específicamente previsto en el código. Hay un argumento serio y fuerte, y esto hay que reconocerlo, de la doctrina clásica planteando que el 34 no dice esto, no habilitaría la posibilidad de culpabilidad disminuida y habría que construirla a partir del 35. Nosotros y nosotras nos sentamos en el 18, Marcelo, para estructurarlo, ¿no? Después podemos poner otras fundamentaciones normativas todavía más complejas, ¿no? Es decir, ¿de dónde saca Zaffaroni la existencia de un ámbito mínimo de autodeterminación? ¿Cuál es el fundamento normativo? Y el tipo te dice, oye, la intangibilidad de la persona humana que está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y yo siempre planteo lo mismo a los estudiantes y a las estudiantes. Si ustedes lo encuentran, no solo sacan 10, ya tienen el título de doctorado adentro, porque, qué sé yo, ¿viste? El tipo te lo dice y vos lo pensás, lo estudiás. Es complejo. Yo creo que, insisto, en función del 18 y la consagración que allí tiene el principio de culpabilidad por el acto, allí podríamos encontrar una herramienta para pensar la culpabilidad disminuida en virtud del principio de culpabilidad y su necesaria proporcionalidad con la pena en el caso concreto. El argumento de que no está específicamente previsto en el código es un argumento fuerte, no te lo voy a discutir, Marcelo, pero bueno, lo sacamos de ahí. Usamos argumento de autoridad, a veces usamos argumento de autoridad, cuando se torna necesario, usamos argumento de autoridad. Gracias, Martín. No, no hay nada más. Por favor. Ninguna. No, Manu, yo no tengo ninguna más nueva. ¿Vos recibiste algo? Bueno, entonces yo digo que le brindemos y sobre todo agradeciéndole doblemente. Por un lado por aceptar la invitación y por otro lado por las demoras y dificultades que tuvimos para arrancar y bueno, haber bancado. La verdad que propongo que le demos un fuerte aplauso a Martín, ¿sí? Por lo menos tenemos micrófono habilitado. Gracias. Muchísimas gracias.
a ustedes y nada, a la gente que se engancha a este tipo de actividades. Como siempre digo, lunes en pandemia a las 5:30 de la tarde, que la gente esté enganchada en esta actividad por casi hora y media, la verdad que es algo que a uno que ejerce la docencia y que le gusta la dogmática es un placer. Un placer. Así que bueno, nada, espero haber estado a la altura de las expectativas de todos y todas. Muchísimas gracias. No, a ustedes.